Hola y buen día inversionistas, yo soy Bernardo y esto es Creciendo Capitales. Bienvenidos a un video más en el que vamos a hablar acerca de Apple, de Google y de Facebook y mencionar varios datos acerca de estas empresas, qué es lo que estoy viendo, y esto seguido de que me llegaron varios mensajes preguntando de si es demasiado tarde para comprar acciones de Facebook, de que si era momento para vender acciones de Apple y de Google. Y yo no les puedo decir qué vender y qué comprar, pero estoy aquí para decirles mi opinión acerca de lo que está sucediendo. Y quiero empezar por decir una frase del gran Peter Lynch, y es: vender las empresas ganadoras y comprar empresas perdedoras es como arrancar las flores y regar las hierbas. Literalmente, creo que no hay una mejor frase que ilustre lo que sucede muchas veces en la parte psicológica de los inversionistas. Es muy tentador vender las acciones en las que tienes ganancias e ir a comprar las acciones en las que tienes pérdida. Y yo soy fanático de comprar más de las acciones en las que tenemos pérdida, que consideramos van a ser ganadoras en el largo plazo. Pero no soy fanático de vender las acciones que pues tanto nos han dado. Ahora, en el canal ustedes saben que yo he vendido muchas de mis acciones cuando tengo buenas utilidades, pero me doy cuenta que hay una mejor, o es porque me doy cuenta que hay una mejor oportunidad en dónde poner el dinero, o porque simplemente la historia de la empresa ha cambiado. Esas son las principales razones por las que me van a vender una empresa. Pero bueno, Apple primero, vamos a empezar por hablar de ella, una empresa de 2.47 trillones de dólares en inglés, o billones de dólares en español. Una de las empresas más grandes de todo el mundo, con un PER actual de por encima de 30 y con un PER futuro de 27. Ahora, 27 puede sonar como un PER algo elevado para una empresa tan grande que pues no se espera que crezca a los ritmos que había estado creciendo. Se espera que en 2022 crezca un 3.8%. Entonces entiendo completamente esa preocupación de, oye, está en máximos históricos, más se espera que la venta de productos se desacelere, no que disminuya, pero que desacelere ese crecimiento que tuvo en el 2020 y en el 2021. Pero para una empresa con tanta diversificación en sus ingresos, ingresos por servicios, ingresos por productos, simplemente invierten en crear nuevos productos para los clientes que ya tienen. No buscan mejorar los márgenes de sus productos, buscan mejorar sus márgenes con los servicios que ofrecen a las personas que ya están dentro de su ecosistema. El mejor ecosistema yo lo consideraría como el mejor ecosistema tecnológico que hay en el mundo, el ecosistema de Apple. ¿Cómo es tan eficiente tener un iPhone, una Mac, tener un iPad, compartir datos entre ellos, poder utilizar cualquier servicio de Apple dentro de estos productos? Y te lo dirán las personas que tienen Apple. Muchas veces cuando tienen el iPhone les dan ganas de comprar el Apple Watch. Cuando tienen el Apple Watch les dan ganas de poder comprar otro producto, como los AirPods. Es simplemente un ecosistema que te atrapa, y muy rara vez ves a alguien querer salir de ese ecosistema. Por eso es que Apple creo que va a seguir dominando. Apple es una empresa en la que yo, en lo personal, no vendería mis acciones si tuviera acciones en Apple. Más bien sería una empresa que yo creo que va a seguir desarrollándose, creciendo, invirtiendo en nuevos productos y servicios y mejorando constantemente ese ecosistema, que es lo que le da valor a la empresa. Y entiendo perfectamente el vértigo que se siente estar invertido en una empresa que tiene una cotización tan grande, una cotización la más grande del mundo prácticamente. Pero yo no creo que el crecimiento de Apple se haya terminado. Yo creo que es una empresa que va a seguir siendo un poco mejor que la competencia, que va a ser una empresa que va a seguir teniendo un rendimiento un poco mejor que el promedio. Y eso es lo que quieres a largo plazo. Empresas que te den un rendimiento un poco mejor que el promedio. Cada una de esas empresas es lo que forma un gran portafolio a largo plazo. Pero siempre hay que estar buscando que, aparte de que se vayan a desarrollar un poco mejor que la competencia, de acuerdo a nuestras expectativas, tengan un moat, tengan ese aspecto de seguridad que va a hacer que nos mantengamos tranquilos teniendo esas acciones. Y la segunda empresa de la que vamos a hablar es Google. Google, otra empresa que está en máximos históricos, que cotiza a un PER actual de 35, tiene un PER futuro de 27, cotiza prácticamente al mismo nivel que Apple. Tienen una diversificación enorme de ingresos, tienen una diversificación enorme geográficamente, al igual que los ingresos de Apple. Entonces estás diversificado en la forma en la que reciben ingresos por productos y servicios, diferentes segmentos de servicios. Estás diversificado porque generan ingresos en diferentes regiones del mundo, entonces se benefician si crecen diferentes economías. Y aunque es una empresa tan grande, a diferencia de Apple, Google espera que tengan crecimientos, o los analistas esperan que Google tenga crecimientos en 2022 de un 16%.
2.4% a comparación del 3.8% de Apple. Entonces entiendo o entendería yo que Google cotice un poco más caro que Apple. Me gustaría a mí pensar que las acciones de Google van a lograr tener aproximadamente 70 a 75 dólares de ingresos en los próximos 5 años, lo cual haría que con un PER de 30, 32, que no se me haría nada descabellado, las acciones de Google se dupliquen a partir de este punto. No veo algo difícil de que Google logre tener ingresos de 70 y 75 dólares por acción en los próximos 5 años. Antes de eso, pensaría yo que lo podrían lograr. Uno de los que considero caballos de Troya para Google, que no le han recibido la rentabilidad que puede tener, es YouTube. Y YouTube creo que este año va a tener un crecimiento muchísimo más lento que en el 2020. Eso va a afectar un poco los números de Google. Porque, bueno, YouTube, como sabemos, en el 2020 fue un éxito. La cantidad de personas que veían videos en YouTube, la cantidad de nueva información, o de la cantidad de personas que subían nuevos videos también a YouTube, fue increíble. Pero bueno, no podemos evitar pensar que sin empresas como Facebook y Google, el e-commerce, por ejemplo, no sería lo mismo. El advertising en YouTube es muy importante. Los servicios que ofrece Google cada vez son más necesarios para las personas que utilizan sus productos. Simplemente Google es una empresa que tiene diversificación de ingresos, que tiene ingresos muy predecibles y tiene un moat enorme. Un moat enorme, así como el ecosistema de Apple está muy protegido de que la gente no se quiere salir, de que la gente sigue consumiendo sus productos. Google también es una empresa que, por favor, considérenlo ustedes mismos. Es una empresa que crees que podrías o sería diferente tu vida si no estuviera Google y sus productos y servicios en tu vida. Al menos la mía sí sería un poco distinta. Dicho esto, no me sorprendería que las acciones de Google estén por encima de los $5,000 para el 2026 o a finales del 2026, lo cual al menos elimina para mí ese vértigo de si tuviera las acciones de Google y pensar, oye, tengo que vender estas acciones para poderme ir a otras, porque hay que recordar, cuando tú vendes una acción, pagas impuestos sobre la ganancia. ¿Valdría la pena vender impuestos sobre la ganancia de empresas que tienes buenas expectativas para futuro? El error más grande, mencionaba Peter Lynch, que él tuvo en su carrera fue vender las acciones demasiado pronto. Y estamos hablando de una persona que tuvo rendimientos de por encima del 29% anual en su fondo. Uno de los fondos más grandes de todo el mundo que tuvo en Magellan. Y aprender de esto creo que es crucial. No porque algo esté en máximos históricos quiere decir que va a disminuir su crecimiento. Hay que cuestionarnos cuál es la historia de la empresa. Y recordemos que todo esto solamente es mi opinión. Yo solo soy un youtuber. No me hagan caso. Tengan ustedes sus propias expectativas, hagan sus propios análisis, pero vean los números como son, vean la seguridad que tienen estas empresas y en lugar, porque me llegan y me preguntan, ¿qué opinas de que están en máximos históricos? ¿Recortar y ahora invertir en otro lugar? Eso es la estrategia de cada quien, pero simplemente para mí se me hace ridículo, se me haría ridículo. Por ejemplo, en Facebook, y vamos a hablar de Facebook ahora, que es mi posición más grande en el portafolio. No he vendido una sola acción de Facebook en el último año. Entonces, si es mi posición más grande, compré acciones de Facebook a través de diferentes años, ¿por qué quisiera vender las acciones si es una empresa que sigue teniendo una historia que creo que va a duplicarse en los próximos 5 años? Si sigue teniendo un equipo directivo que a mí me encanta, si sigue teniendo aspiraciones tan grandes, si sigue teniendo ingresos en diferentes geografías. Y bueno, vamos a ver, es la empresa de las FANG que cotiza más barato. Tiene un PER actual de 31, tiene un PER futuro de 25 y se espera un crecimiento para el 2022 de 19%. Un crecimiento más grande que el de Apple, un crecimiento más grande que el de Google y como quiera cotiza más barato que esas empresas. Ahora, la diversificación de los ingresos es muchísimo más baja. Facebook recibe la mayoría, la enorme mayoría de sus ingresos gracias al advertising que hay en sus plataformas. Pero me pongo a pensar, si llegasen a separar a Facebook, como quiera, esos componentes, o sea, por regulaciones, esos componentes individualmente valen más de lo que valen en conjunto, porque por estar juntos, esos componentes, no es como el ecosistema de Apple, que si separas el ecosistema de Apple, ahora sí hay un poco de mayor preocupación. Oye, esos productos y servicios, ¿cómo se van a relacionar entre sí? En Facebook es una cosa distinta. Cada uno de sus componentes tiene crecimientos distintos, tiene personas que, bueno, los usan para poder hacer advertising en sus plataformas de una manera distinta. Tú no vas a llegar a hacer publicidad para las mismas personas en Facebook que en Instagram. Probablemente los uses para diferentes segmentos de mercado y tengas
objetivos distintos al hacer tu publicidad en una de esas plataformas. Y yo creo que por separado los segmentos de Facebook valen muchísimo más. Lo que sí beneficia mucho a Facebook es tener esa cantidad de efectivo enorme que están utilizando para invertir en nuevos productos y servicios. Y eso es lo que más me emociona de Facebook. Facebook, yo creo, bueno, por eso la tengo como la empresa líder en mi portafolio. Creo que va a tener mejores rendimientos que Google y que Apple en los próximos 5 años. El moat de Facebook, a mi consideración, es uno de los más fuertes y seguros en todo el mundo. Tiene las redes sociales más importantes en el mundo y que más tiempo han durado. La cantidad de proyectos que lleva a cabo Facebook es enorme. También la cantidad de dinero que Facebook invierte en nuevos proyectos y la historia que busca Mark Zuckerberg es crear el nuevo ecosistema. Ese ecosistema que actualmente se encuentra en las pantallas de nuestros celulares, que tú utilizas por medio de, que bajas aplicaciones por medio de App Store en Apple, por ejemplo, o por medio de la Play Store en Android. Ese ecosistema él lo quiere hacer en realidad virtual. En la realidad virtual y en la realidad aumentada. Y quiere abrirlo. No quiere que sea, por ejemplo, el App Store de Google, el App Store por ejemplo, Apple. Él quiere que se haga en colaboración con diferentes empresas. Él lo que quiere es que en la realidad virtual tengamos este esquema abierto en el que tú puedes trabajar, que no tengas que competir o estar en Android y luego aparte tener otro ecosistema, para tener que producir otro producto o cambiar cosas para poder estar en Apple. Él quiere hacer un ecosistema en el que todos puedan estar, en el que todos puedan trabajar, dejarlo simplemente abierto, una especie de red neuronal sobre la cual se pueda trabajar para la realidad virtual. Y tienen miles de empleados trabajando en esto y han invertido billones o miles de millones de dólares en este proyecto, que creo que es un proyecto que va a tomar las primeras planas en los próximos años. Actualmente pues prácticamente no hay rentabilidad ahí, están trabajando con Oculus, obviamente están creciendo muchísimo, pero falta mucho y todavía no toma fuerza, dice historia. Ahora, también tendrá como competidores a empresas como Google y como Apple, pero el enfoque, esa visión de túnel que está tomando Facebook, siento que les va a dar la delantera, o considero que les va a dar la delantera por encima de las otras empresas. Ahora, hablando sobre el e-commerce, bueno, Facebook ha estado trabajando en una cartera digital, Facebook ha estado trabajando también en esa moneda digital que no le dieron permiso de lanzar hace algunos años. Están tratando de hacerla de cierta manera para que los reguladores la aprueben, que sea equivalente al dólar. Están trabajando en conjunto para poder hacer muchísimo más rentable la plataforma. Pudieran haberlo hecho antes, pudieran haber hecho la plataforma mucho más rentable antes, pero yo creo que Facebook en realidad se amarró para mantener esa cotización un poco más baja, para mantener a los reguladores un poco menos preocupados de esa plataforma y que se pudieran enfocar en las otras plataformas primero o en las otras grandes empresas primero. Y bueno, no fue el caso porque Facebook es la empresa que prácticamente, junto con Google, más información de los usuarios tiene. Es por eso que, bueno, Facebook siempre estuvo en la mira y aunque yo pienso que trataron de no ser tan rentables para poder evitar esa presión extra, tienen la posibilidad de en cualquier momento hacerla. Otra empresa que tiene ese caso de que tiene la rentabilidad lista para aprovecharse es Amazon. Pero ¿qué están decidiendo hacer? Invertir e invertir e invertir en nuevos proyectos y nuevos proyectos. Y bueno, por eso Amazon es quien es. Por eso Amazon ha logrado hacer eso. Compran empresas medianas como si fueran nada. ¿Por qué? Porque tienen una cantidad enorme de efectivo. Pero bueno, sus ingresos netos, sus utilidades netas se ven pequeñas, pero porque no estamos contando todas esas inversiones constantes que están haciendo. No, lo que no nos damos cuenta es que los márgenes de Amazon son enormes. Igual en Facebook. Facebook tiene márgenes enormes, nos damos cuenta de eso, pero no nos damos cuenta de que tienen una enorme posibilidad. Por ejemplo, Shopify y Etsy ya tienen sus sistemas de pago. Y tienen sus sistemas de pago en los que ya cobran comisiones. ¿Por qué Facebook no hizo eso antes? Con toda esa capacidad que tienen, con todo ese dinero que pueden invertir. Bueno, porque preferían invertir en proyectos muchísimo más grandes, muchísimo más importantes y dejar que en su ecosistema estén otras empresas, que se pueda utilizar PayPal, que se pueda utilizar otros métodos de pago y ellos enfocarse en lo más importante, en los proyectos más grandes. Facebook a mí me encanta, es la empresa que considero tiene el menor riesgo y el mayor beneficio posible para los próximos 5 años, pero si yo tuviera o si a mí me encantara Apple, no vendría esas acciones por estar en máximos históricos en estos momentos. Sé que están las preocupaciones de, oye, se van a desacelerar los crecimientos, de, oye, puede venir una recesión. El tema es que yo creo mucho en la frase que dijo Charlie Munger. El dinero está en la espera, no está en la compra ni está en la venta. Obviamente es importante la compra, que estás comprando. También considero que es importante saber cuándo vender, pero el dinero está en la espera.
esperar que esas empresas sean un poco mejor que el resto, sean un poco mejor que el promedio, y a final de cuentas eso te va a dar el resultado que esperas. Un desempeño anual por encima de la media al final te va a dar resultados por encima de la media. La pregunta es, ¿qué expectativas tienes tú para esas empresas? Y si consideras que vender es lo que tú quieres hacer, si consideras que está bien pagar esos impuestos y que si llegan a caer lo suficiente y te gustan las empresas, vas a volver a recomprar y no te va a afectar en la psicología del decir, oye, ¿sabes qué? Es que vendí cuando estaba a tal precio, pues prefiero esperar a que caigan más o prefiero comprar en otra ocasión porque acabo de vender esas acciones. Si tú consideras que no vas a tener sentimientos al momento de tomar esas decisiones, pues adelante con tus estrategias, que eso es lo importante, que cada quien siga sus estrategias. Pero mi expectativa sigue estando del lado de estas empresas. Yo sigo considerando que son empresas que aunque están enormes, que aunque están en todo el mercado, que aunque tantos inversionistas las tienen en su mente y las tienen en sus portafolios, tienen espacio para seguir creciendo, para seguir desarrollándose. Y sí, es sorprendente que lo diga, pero creo que estas empresas, número uno, lo van a seguir siendo por varios años. Y en mi opinión, se han ganado ser esas posiciones fundamentales en tantos portafolios de tantos grandes inversionistas. Ahí les dejo este video, inversionistas. Muchísimas gracias por quedarse a ver el video. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.